Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Desarrollamos Chile por las pantallas de Agricultura TV y bueno, siempre por el canal también 182 de Zapping TV, nuestros partners ahí de medios. Bueno, como todas las semanas traemos un capítulo bien interesante donde vamos a hablar de aspectos súper interesantes, sobre todo en el primer bloque, que vamos a hablar de algunos avances bien interesantes que se hicieron para el control de la pandemia. Y en el segundo bloque vamos a hablar de biotecnología, así que va a estar súper bueno este capítulo. Bueno, aparte de agradecer todos los aportes que hicieron los telepensantes, los auditores de Desarrollemos Chile en la Teletón, que estuvo muy buena la campaña también este fin de semana que recién pasó, así que súper bien. Recuerden seguirnos también por las redes sociales de Agricultura TV, en Facebook, Instagram y TikTok. Bueno, y entrando en materia, en el primer bloque tenemos un tema súper interesante y nos visita del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, su director, que hicieron cosas súper interesantes en la época de pandemia, sobre todo con una combinación de trabajo público-privado, también estuvo la empresa, estuvo la academia, estuvo el Estado también, porque claro, uno puede tener visiones muy diversas sobre la pandemia, pero sí algo que hizo Chile interesante fue que gracias a esta emergencia se desarrollaron modelos predictivos para identificar y entender un poco cómo poder proteger a la población en situaciones tan extremas y tan raras y tan inesperadas como la que ocurrió. Entonces nos visita hoy para hablar de estos temas tan interesantes Leonardo Vaz. ¿Cómo estás, Leonardo? Hola, buenas noches, mucho gusto. Muchas gracias por estar acá, feliz de conversar estos temas. Oye, Leonardo, y mire, para entrar en materia, bueno, contarle un poco a todos los telespectadores que, claro, tú eres ingeniero civil, magíster de la Chile, un doctorado también en la Universidad de Columbia. Y bueno, y tu equipo fue reconocido también por unos avances bien interesantes que hicieron también en cómo abordar la pandemia. De acuerdo acá a la información que tenemos acá, entonces, para partir y comenzar, cuéntanos un poco tu trayectoria, qué te llevó también qué hacen en el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, porque me imagino que también hacen varias otras cosas, y después cómo se vieron relacionados con la pandemia y tomaron el enfoque y empezaron a hacer cosas al respecto. Claro, con gusto. El Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, ISI, es un centro... ISCI. ISCI. Claro. Sistemas Complejos de Ingeniería. Es un centro de excelencia que está financiado por la ANID, por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y que es multiuniversidades, es decir, tiene académicos de diferentes universidades, particularmente la Universidad de Chile, Ingeniería, y la Universidad Católica, pero participan también académicos de la Universidad de Concepción, de la Católica de Valparaíso. Ah, qué bueno. Integra a la academia. Integra a diferentes grupos. Y el trabajo del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería es generar investigación y desarrollo con el objetivo último de impactar en el bienestar social y económico del país. Yeah. O sea, el objetivo es pasar desde la investigación hasta llegar a soluciones o mejoras concretas que puedan hacer que el país esté mejor. Esa es esencialmente la idea. Y el instituto funciona sobre la base de líneas de investigación y áreas de impacto. Áreas en las que buscamos impactar, recursos naturales, por ejemplo. Salud. Perfecto. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los focos o las áreas de interés? Las herramientas son las herramientas de la ingeniería, las herramientas de la analítica, la optimización, la modelación, y siempre buscando trabajar con otras disciplinas que nos ayuden a llegar a encontrar estas soluciones. Entonces, ISI siempre ha trabajado en eso. Por ejemplo, la información que los buses de Transantiago tienen de GPS, información que se acumulaba, pero no tenía un uso concreto hasta que ISI tomó toda esa información y comenzó a generar diferentes visores e indicadores que permitían saber dónde el sistema estaba funcionando menos bien. Claro. Y eso es un tema que lo vimos en la última del 2000 en adelante, la gran acumulación de datos que tenían los sistemas informáticos, pero poca trazabilidad o minería de datos para darle uso. Exactamente. Claro. Entonces, estaban todos esos datos muy ricos. Están además todos los datos de las tarjetas VIP. Eso comienza junta oferta con demanda y permite generar la búsqueda de espacios concretos de mejora. Entonces el instituto estaba en esto. El instituto tenía 13 años de existencia ya cuando yo tomé su dirección de manos de Andrés Weintraub, Premio Nacional de Ciencia. El 1 de octubre de 2019 es cuando yo comencé a dirigir. Así es que me tocó el estallido social de manera inmediata y después COVID. Entraste justito, claro. Entré justo. Claro.
Y cuando cae COVID y nos comenzamos a dar cuenta de lo que enfrentamos, nosotros teníamos la noticia con algunas semanas de anticipación porque venían de Europa y Estados Unidos, ¿cierto? El norte comenzó primero. Nos dijimos en el instituto que nuestra tarea era enfocarnos en ayudar. Tenemos que hacer nuestra parte los ingenieros para ayudar aquí a la primera línea de la salud y a los tomadores de decisiones. Y lo que hicimos en ese momento es que yo organicé una reunión amplia con infectólogos, epidemiólogos, directores de hospitales públicos, algunas autoridades, y les preguntamos cómo podemos ayudar. Hicimos una lista larga de cosas que a ellos se les ocurrían que podían ser útiles. Y así comenzamos. Así comenzamos. Lo primero que surgió fue, y podemos comenzar después, fue esta idea de, bueno, en todas partes del mundo no queda más que hacer cuarentenas. Mientras averiguamos algo más, esto nos cayó encima. Mientras que pasó, claro. Sin ninguna información. A todos nos pilló frío, de todos los países, claro. Okay. Entonces, sabíamos que en China, en Estados Unidos, en Europa particularmente, las cuarentenas eran la primera línea de defensa, bien brutal, pero no había otra en ese momento. ¿Te se acuerda tal vez? Nos llegaban estos videos de Milán donde salían a cantar, en los balcones cantaban ópera, las calles vacías, era todo muy terrible. Sí. Entonces nos decidimos estudiar eso, nos decidimos estudiar de qué manera podemos saber si estas cuarentenas están siendo efectivas o no, más allá de darnos cuenta después de que los contagios habían aumentado o no. Y en eso trabajamos primero. Perfecto. Claro, un suceso mundial, o sea, nadie se lo... Y el impacto que tuvo en la gente, ¿eh? Yo creo que, de hecho, ahora que estamos conversando el tema, me acuerdo, ojalá no nos toque de nuevo, lo pasamos pésimo, todo pésimo, pero sobre todo los niños. Lo tenemos un poco olvidado, como deberíamos hacer terapia todos. Cierto, porque la verdad fue terrible, y yo lo veo porque, bueno, por ejemplo, yo tengo una hija chica, los niños jugando de manera natural con mascarilla en los colegios, la verdad, bueno, y así muchas otras cosas más. De hecho, también bueno, y datos que no se supieron, o sea, la cantidad de, por ejemplo, intubados que quizás no tuvieron que haber sido intubados y terminaron muriendo también, que ese fue otro tema, un tema interesante. Bueno, acá hablamos todo como es nomás en este programa, así que hablamos sin censura. Muy bien. Sin censura. Porque, bueno, hacer la búsqueda de la verdad, hay que enfocar los temas. Oye, pero mira, en ese tema hay algo súper interesante porque no tan solo ustedes como el Instituto de Ingeniería de Sistemas Complejos, sino que también se unieron con el Estado y con empresas privadas que tenían también redes tecnológicas o cómo poder tener acceso a esos datos, y se armó un clúster, más o menos, para empezar a trabajar en conjunto. Qué bueno, ¿cómo se generó eso? ¿Ustedes le presentaron un proyecto al gobierno? ¿Se lo encargaron? ¿Cómo fue? La historia es interesante, ¿eh? El primer partner que fuimos a buscar fue con quienes llevábamos algún tiempo trabajando técnicamente, que era Entel. Estábamos trabajando con ellos en esta idea de transformar la información de la conexión de los celulares a las antenas en información de movilidad. Y la idea es la siguiente: en este instante su celular y mi celular está listo para recibir una llamada, que no vamos a tomar porque estamos al aire, pero... y la razón por la cual está listo es porque está conectado a diferentes antenas simultáneamente. Si la antena está cercana, eso genera una conexión fuerte. Si la antena está lejana, eso genera una conexión débil. Claro. Esa información permite triangular aproximadamente la posición de los celulares. Lo que hicimos fue decir, bueno, veamos dónde ciertos aparatos están en la noche y veamos dónde son ubicados después durante el día. Todo esto de manera muy agregada. No se puede hacer en tiempo real, así que no hay ningún problema del gran hermano en esto. Pero nos permitía entender cuántas de las cuarentenas estaban siendo efectivamente cumplidas. Trabajamos muy duro con Entel, durísimo. Lo que hizo Entel, de hecho, yo creo que no ha sido suficientemente enfatizado. Ellos pusieron un equipo entero a trabajar en esto sin pedirle ni un peso al Estado ni a nosotros. Y descubrimos muy rápidamente que estas cuarentenas que esperábamos redujeran la movilidad en 50% para poder controlar los contagios, esa reducción de movilidad se alcanzó en 3 comunas solamente. Que son, ustedes imaginan cuáles son, ¿cierto? Las Condes, Vitacura, Barnechea. Ahí se comprobó que se respetó más la... Claro. Y en el resto de las comunas, la reducción de movilidad estaba en el 30%, el 20%, lo que no era suficiente para controlar los contagios. Ahora, estudiamos por qué, y lo que pasaba es que los movimientos existían, pero eran diferentes a los normales. En particular, en las zonas más, en las comunas más pobres, la gente tenía movimientos diarios a las ferias libres. Te recuerda que por estallido social, los supermercados
no existían. Claro. Y había mucho desempleo además. Entonces la gente iba a proveer y a generar actividad económica. Por lo tanto, no era que la gente no quisiera cumplir con las cuarentenas, era que no podía cumplir con las cuarentenas. Y eso ponía un panorama muy complejo a la hora de Sí, ¿no? Y sobre todo controlar también, los contagios. claro, y sobre todo en las comunas más humildes, que la compra de alimentos es diario. O sea, ir a Exactamente. comprar el pan en la tarde Exactamente. es parte de la rutina diaria, ir a la feria a lo más 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, pero hacer la compra del mes, no, pues no pasa. Jamás. Es una costumbre de diario, el comercio Claro, diario. claro. Del Y esto- y almacén el- del barrio, de la feria libre. Y el delivery tampoco es algo que sea normal Claro. para las comunas de menores ingresos. No, claro, y es más caro también. Sí. Más caro. Sí. Entonces, descubrimos eso, sabíamos, por lo tanto, que los contagios no iban a poder ser controlados de una manera terrible, y comenzó a ocurrir lo que el exministro Mañalich llamó la batalla de Santiago, cuando comenzamos a escuchar esta cosa terrible del dilema de la última cama por primera vez. Claro. Que iba a colapsar el sistema. Claro. Ahí es cuando comenzamos a trabajar también con el Estado. Porque a nosotros, a través del ministro de Ciencia, Andrés Kuf, se nos pidió algo muy específico. Los modelos epidemiológicos indican qué es lo que va a ir pasando a grandes rasgos a lo largo de varias semanas o meses, cómo puede moverse el contagio. Acá el problema era mucho más concreto y posiblemente difícil. ¿Cuántas camas necesito adicionales en la región metropolitana en una semana más? ¿Cuántas camas necesito en 2 semanas en Maule? Nos pidieron construir esos modelos. Claro. Y ahí comenzamos a trabajar con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Ciencia en la construcción de estos modelos predictivos respecto de la demanda por camas crítica. Claro, que eso fue también en la misma medida, en paralelo, estaban consiguiendo lugares, gimnasios, escuelas, que estaban cerradas para por las camas. Ahí me acuerdo que también, claro, ahí se consiguieron los respiradores artificiales por una gestión privada también que hubo, que estuvo Juan Sutil metido hizo una... Exactamente, había esa una... estuvo bueno, fueron como 90.000 millones de pesos que se juntaron ahí entre varias empresas y compraron varios, me acuerdo. Sí, de hecho los ventiladores nunca fueron el problema crítico. El problema crítico era la cama UCI. Era dónde ubicar al... Y lo otro que pasaba era que los equipos se enfermaban. Entonces la probabilidad de sobrevivir, si es que uno lo está atendiendo un intensivista que conoce una cama crítica o un urgenciólogo, es diferente que si uno está siendo atendido por algún médico de otra especialidad. Claro. Entonces, al mismo tiempo, nosotros estábamos ayudando, en particular en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, a organizar turnos de estos equipos que minimizaran la probabilidad de contagio, de manera de que no se cayeran grupos completos cuando alguien se enfermaba. Entonces trabajamos simultáneamente ahí con la red, esencialmente. Ahora... disculpa que te interrumpa, porque ahí yo creo que está de cajón más o menos en esa situación. Evaluar, o sea, porque ahí nos dimos cuenta que si esa crisis se repite, la verdad, claro, la estábamos sobreviviendo, pero no estábamos tampoco tan bien parados para enfrentarlo, no sé, una segunda oleada de alguna amenaza similar de buena manera. Y ahí quizás vamos a salir un poco de lo que pensábamos conversar, pero ¿sabéis que se me viene la pregunta? ¿Eso en algún momento se metió la ANI, por ejemplo, la Agencia Nacional de Inteligencia, a decir, oye, esto es una amenaza nacional en realidad que puede ser ya por causa del murciélago chino o alguien en un laboratorio lanzó el virus, porque tampoco hay culpables de esto, todavía no se sabe de dónde salió? Pero poder, por ejemplo, lo que tú dices es clave, mira, y no lo había pensado. La cantidad de personas que pueden atender a alguien que necesita atención son muy poquitas. O sea, son los especialistas médicos y no hay nadie más. Se habló en algún momento, por ejemplo, de hacer programas de capacitación a nivel de las comunas, por ejemplo. Los hubo. A ver, respecto de la Agencia Nacional de Inteligencia, si es que estuvo metida, yo no me enteré. Yeah. Lo cual no quiere decir que no, porque posiblemente no es el nivel al cual yo conversaba. Es que en realidad no lo hemos escuchado como hace 5 años, así que no sabemos dónde están. Así es que no sé. Lo que sí pasó es que la cantidad de camas UCI que eran operadas en la región metropolitana eran 500. Nosotros, eso es lo que estaba de dotación. Esa cantidad se cuadruplicó en ciertos momentos, 4 veces más camas. Claro. Y para lograr eso, el Estado y Chile lo hizo muy bien. Chile integró sus sistemas privados y públicos rápidamente, pasaron todo bajo control único. Las universidades pusieron a disposición a todos los internos. Los doctores trabajaban 27 horas diarias.
y acá quiero ser muy justo, un equipo de una cama crítica es un intensivista, pero también es una enfermera experta, es un TENS que es experto, son equipos grandes y todos ellos estuvieron ahí y se sumaron todos los estudiantes y todos aquellos que no son intensivistas o que no trabajan en equipos críticos fueron además, le hicieron capacitaciones para que pudieran ir. Por eso que había dermatólogos tratando camas intensivas. Lo otro que hicimos fue que pusimos la información de las camas UCI en línea, de manera de que si había un estudiante que estaba mirando una cama UCI, esa información podría ser vista por un intensivista en otra región y ayudarlo a tratar mejor. O sea, se aunaron todos los recursos disponibles en ese momento de la mejor manera, ¿no? Sí, y yo diría que, por lo menos hasta donde sabemos, en Chile no hubo el dilema de la última cama. No tenemos pacientes que quedaron sin acceder a una cama crítica o a un ventilador cuando lo necesitaban, cosa que sí ocurrió lamentablemente en otros países de Latinoamérica en particular. Sí, sí, es verdad, es cierto eso. Y claro, ahí me hace pensar quizás ofrecer programas de capacitación voluntaria a gente que se quiera especializar, quizás. Porque preparación claro, para una próxima evento, por ejemplo. Claro, no es por tener una mirada fatalista, ni Dios lo quiera tampoco, pero claro, otra pandemia de dudosa procedencia, no puede llegar. Donde sea. O claro, en un mundo convulsionado que de repente vemos que, no sé, nosotros no tenemos una tradición de participación en guerras mundiales o cosas por el estilo, pero las armas químicas existen. Entonces quizás también puede ser son amenazas, creo yo. Sí. ¿Qué hará la ANI de nuevo? Nos preguntamos por qué estos temas no se están ordenando. Pero bueno, dentro de las competencias de ustedes, ¿qué más vieron, por ejemplo, todo este manejo, todos estos modelos que hicieron, le entregaron información a ustedes? ¿Qué están haciendo con eso? ¿Qué conclusiones llegaron? Hicimos lo siguiente. Una vez que sabíamos de la información de las cuarentenas que los contagios iban a ser controlados apenas por eso y por lo tanto nos dábamos cuenta además que existía este agotamiento de las cuarentenas. Cuando uno mira las segundas grandes cuarentenas, quizás ustedes recuerdan, durante las segundas grandes cuarentenas estaba esta discusión de si Chile tenía que seguir la política china del COVID-0 o no. COVID-0 era la idea de terminar con la transmisión completamente con una gran cuarentena brutal para luego poder... el promedio de disminución de movilidad en las segundas cuarentenas fue 18%. O sea, durante todas las segundas grandes cuarentenas, 8 de cada 10 viajes se hacía igual. Eso quería decir que nuestro único camino de solución era o alcanzar la inmunidad de rebaño o vacunar rápidamente, lo antes que se pudiera. Entonces, cuando pasa esta primera ola, la primera gran ola, y comienza a pasar el invierno y llega la primavera, era la primera vez que Chile tenía un espacio para pasar a la ofensiva, para comenzar ahora sí, no solo defendernos, sino tratar de hacer algo más. Y lo que se nos ocurrió en ese momento, y a quien se le ocurrió la idea de hacer esto es a Emilio Santelices, el exministro de Salud, que nos contactó y nos dijo, ustedes deben ser capaces de hacer esto. Y lo que él quería hacer era tratar de identificar en el espacio público el mejor lugar para hacer test gratis y que la gente se fuera a testear y poder capturar asintomáticos. ¿Por qué era tan importante capturar a una persona asintomática? Porque este virus era muy maldito en el sentido de que una persona se contagiaba y no mostraba síntomas hasta el día 7. Pero entre el día 4 y el día 7, sin mostrar síntomas, sí estaba contagiando a otros. Y por lo tanto, esos 3 días eran terribles, porque además los chilenos se movían, y esto es algo que yo le explicaba a los colegas europeos, los chilenos somos latinos. Entonces, si bien usamos la mascarilla en el trabajo, llegamos a la casa, la mascarilla vuela y nos damos besos y nos abrazamos y hasta compartimos el mate. Por lo tanto, en los hogares, el virus se transmite mucho más fácil que, digamos, en Suiza, donde la gente se mantiene... Es uno más, está sentado a la mesa. Exactamente. Entonces se nos ocurrió esta idea de tratar de encontrar lo que llamábamos los puntos calientes. ¿En qué lugar de una ciudad circulan más asintomáticos, cree uno? Y lo que hicimos fue hacer un cálculo. Nosotros sabíamos que en ciertos lugares había alta incidencia del virus, conocida. Y sabemos que alrededor de esa gente se contagiaron otros que todavía no lo saben. Y sabemos además hacia dónde se mueven. Entonces logramos calcular en una ciudad para cada día, en este punto es más probable que circulen asintomáticos. Y ahí se instalaba un carrito de PCR, tómese el PCR gratis si usted quiere.
Pero qué bueno, o sea, un análisis de movimiento. Fue fantástico, demográfico. capturamos muchísimos asintomáticos. Qué bien. Claro, y ahí el proceso era, usted salió positivo, tiene que ir a... Usted está positivo, Tiene que ir a su casita unos días. guárdese unos 4 días, veamos Claro. qué es lo que pasa, vaya informando, porque además queremos saber cuál es su estado de salud. Y si todo sale bien, después se va libremente. Y eso funcionó muy bien. Fue un gran trabajo que estuvo... Nosotros generamos unos mapas que le indicaban a cada servicio de salud, a los 29, dónde tenían que instalar su carrito PCR en cada ciudad. Todas las comunas. Todas las comunas en Dentro cada de las ciudad, comunas a lo largo de... Comenzamos con un piloto en Santiago y después lo lanzamos nacionalmente con la doctora Daza en Talcahuano en noviembre de 2020. Mira cómo ha pasado el tiempo, ¿eh? Sí, 2020. tremendo. Y ahora que estamos hablando parece que fue ayer, Así es. el 2020, increíble. Así es. Oye, pero eso trajo, bueno, se midió el impacto y fue bastante grande. ¿Eh? Mira, podemos repasar unas cifras, porque por ejemplo se logró evitar más o menos 3.000 muertes. Dentro de la que si no se hubiera hecho, esos vectores hubieran enfermado a más personas y hubiera terminado cerca de 30.000 muertes con la tasa de mortalidad que se manejaba en ese tiempo, de acuerdo a estos datos. Y se previnieron más de 65.000 infecciones, claro. Y eso generó un ahorro también, que bueno, siempre hay que hablar de los recursos que se hubieran necesitado para frenar, o sea, para atender a esas infecciones, que eran $200 millones. O sea, el impacto fue grande. Que sacamos al final. Hay una iniciativa más que fue importante. Nosotros, cuando estábamos buscando a los asintomáticos, se nos ocurrió una idea. Y la idea es, ¿usted se acuerda de esto? Unos test de anticuerpos que pinchaban un dedito y suponía que a uno le aparecía si es que había estado infectado o no. Claro. Porque le aparece un anticuerpo que aparece cuando uno se enfermó. Se nos ocurrió comenzar a pinchar dedos al mismo tiempo que la gente se hacía PCR. Y la idea era saber cuánta gente se ha enfermado de verdad. Inmunidad de rebaño, esa era la pregunta. De la gente que circula en Santiago, ¿cuánta gente se ha enfermado de verdad? Y nos encontramos con que por cada persona que había mostrado síntomas, 4 personas más habían tenido el virus, sin saberlo. O sea, era el doble. Era harto. Claro. Pero el total era el 15% de la población. O sea, estábamos muy lejos de la inmunidad de rebaño. Claro, sí. Y por lo tanto, eso volvió a mandar la siguiente señal. Inmunidad de rebaño no. Cuarentenas no. ¿Cuál es la única salida rápida a esta pandemia? Vacunación. Y el problema para lograr la inmunidad de rebaño más rápido. Y el problema que teníamos es que Chile no tenía acceso a las vacunas de alta tecnología, como las de vector viral, AstraZeneca, y la de RNA mensajero, Pfizer. Entonces Chile se la jugó y compró cantidades gigantescas de la vacuna Coronavac, de Sinovac. Claro. ¿Qué esa era la vacuna, el diseño típico? Que era el diseño más clásico de vacuna. Un bichito bien aporreado. Claro, un pedacito de bichito muerto, claro, a ver si genera. Y lo que hicimos en ese momento es que cuando pinchábamos dedos, ahora comenzamos a ver si el anticuerpo estaba o no, pero a causa de la vacuna. Y logramos detectar rápidamente que la vacuna funcionaba, levantaba los anticuerpos necesarios. Pero también detectamos que la vacuna china tenía un decaimiento a los 4 meses, en particular en los mayores de 65 años. Entonces, colaboramos a tomar muy tempranamente la decisión de poner terceras dosis con vacunas que ahora sí estaban disponibles, que eran las vacunas de alta tecnología. Y esa decisión de vacunar muy rápidamente y poner muy rápidamente terceras dosis puso a Chile en una posición mucho mejor que la que tuvieron nuestros hermanos latinoamericanos. Claro, y los efectos colaterales de la vacuna que también se revisaron, por ejemplo, no sé, déficit respiratorio o pequeños infartos. Bueno, no pequeños, hay gente que sí, yo conozco menos sobre esa literatura. Lo que sé es que Sinovac era profundamente segura y donde sí hubo un cambio en la política fue con AstraZeneca. AstraZeneca se dejó de vacunar a hombres menores de 50. Claro. A causa de posibles
problemas Efectos cardíacos. Claro. Yo recibí 2 AstraZeneca y en ese momento tenía menos de 50. ¿Ya? Pero ya pasaste cola. Pareciera que sí. Bien. No, yo me fui por la otra, por la tirita, porque en realidad me convencía más la vacuna típica que era. Doble Sinovac y después los booster eran usualmente algo más. Ya, Pfizer o AstraZeneca. no, pero ahí ya no me vacuné 2 veces nomás. Lo digo abiertamente, me vacuné 2 veces con la que me daba confianza. Con Sinovac. Claro, porque la otra metía a nivel de RNA, la verdad no. Me parece un mecanismo, una vuelta muy larga y meterse en un ámbito que no tenía nada que ver con un virus, entonces la verdad no me las puse. Oye, pero qué interesante, siempre es bueno, y de hecho qué buena la labor que hicieron levantar los datos de toda esta casuística, esta situación que está pasando para poder tomar buenas decisiones. Ojalá que los datos que esté levantando ustedes y con todos los sistemas que están creando puedan ser súper bien ocupados, porque claro, ustedes ponen los datos a disposición, pero también hay otras autoridades que tienen que tomar decisiones al respecto. Y así como para terminar, porque bueno, ustedes nos están avisando que estamos llegando al tiempo. Los datos, ¿ustedes a quién se los están entregando para poder ir tomando decisión al respecto? Nosotros en ese momento lo que hacíamos era, los datos estaban a disposición, la información, los resultados, las herramientas estaban a información del tomador de decisiones. Y esto es súper relevante, a los académicos nos cuesta entender esto. Que nosotros calculemos algo, obtengamos una solución, es uno de los insumos que el tomador de decisiones tiene que tomar. Hay un montón de otras consideraciones que el tomador de decisiones tiene que ver. Y el insumo es uno. Uno quiere, por supuesto, decisiones basadas en evidencia, en ciencia. Claro. Nosotros poníamos eso a disposición. Y ahora estamos en eso mismo. Como resultado de todo esto, hemos estado bien cercanos al trabajo del Ministerio de Salud. Hago notar que hemos trabajado con ministerios de salud de diferentes colores y diferentes coaliciones. Claro. Y trabajamos muy duramente en la campaña de invierno, tratando de proveer información respecto de qué es lo que podía pasar semanas hacia adelante. Y ahora estamos trabajando respecto del cálculo de un potencial medicamento muy importante que podría ayudarnos mucho en la campaña contra el sincicial el próximo año. Mira qué interesante, qué bueno. Bueno, siempre la ciencia aportando lo suyo. Eso tratamos. Sí, qué bien, felicitaciones por eso. Me encanta porque hay un nivel de científico notable aquí en Chile y siempre sacando la cara por varias cosas y también con un prestigio bien interesante internacional, hay que decirlo, porque muchas gracias. Súper bien. Y Leonardo, para despedirnos con una pregunta, que siempre tenemos una costumbre que estos bloques despedirlo con una pregunta. Si pudieras incentivar una iniciativa para desarrollar Chile, ¿cuál sería? Una iniciativa para el desarrollo de Chile. Una iniciativa o hacer una cosa. ¿Qué elegiría para desarrollar Chile? El instituto está en hartas cosas. Está en descarbonización muy relevante. Está en los temas de recursos naturales. Lo que a mí, y acá yo hablo bien personalmente, para mí el tema de ingeniería y salud es muy relevante. Lo que se puede hacer trabajando desde la ingeniería en los temas de salud, tanto para cosas como las listas de espera hasta una mejor salud pública, para mí es súper relevante. El tema de salud es un tema que en Chile nos duele, ¿cierto? Todavía tenemos muchas diferencias, tenemos muchas carencias, yo creo que podemos hacer mucho ahí, y ahí es donde a mí me gustaría poner los esfuerzos. Y ya han identificado caminos para mejora, ¿cierto? Sí, hay que ponerle voluntad nomás. Eso. Pero Leonardo, mucho gusto, muchas gracias por estar acá. Por tenerme. No, y muchas gracias por el trabajo que están haciendo, por estos aportes siempre tan necesarios y que van siempre también por el bien común, sobre todo el último mensaje, Leonardo, que es la salud, las listas de espera. Imagínate, tenemos una cantidad de listas de espera, hay más de 60.000 personas esperando atención y eso no puede pasar en un país que se dice que estamos bien, vamos en vía de desarrollo, así que la voluntad política tiene que tomar en cuenta los avances de la ciencia, pónganse serios. Y bueno, amigos, vamos al un corte cortito, 1 minuto, y volvemos con el segundo bloque. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura.
Bueno, amigos, estamos de vuelta a esta cortita pausa comercial. Bueno, recuerden siempre vernos como todos los martes a las 22 horas en el canal 182 de nuestros amigos de Zapping TV y obviamente por el canal de Agricultura TV. Y recuerden también siempre seguirnos y compartir estos programas en las redes sociales. Recuerden seguir Agricultura TV en Facebook, Instagram y TikTok. Y también ahí pueden revisar, sobre todo en YouTube, en el canal de la radio, sacar los programas y compartirlos y bueno, comentar como lo hacen todas las semanas estos temas tan interesantes. Bueno, y en este bloque vamos a hablar de un tema que en realidad a mí me apasiona mucho, que combina varias cosas, minería con energía y con harta cosa también, empleo y en realidad presenta una oportunidad súper importante para Chile con los desafíos, sobre todo de aquel 2050. Ni siquiera tanto en temas de sustentabilidad, pero sí como se está cambiando todas las industrias, sobre todo la electromovilidad, con el ingreso de los autos eléctricos, etcétera. Y tenemos una oportunidad gigante como país minero. Sobre todo, bueno, hemos hablado acá en el programa de tierras raras, hemos hablado también de otros minerales, también de la importancia del cobre en electromovilidad y sobre todo en temas de almacenamiento, etcétera, en la transición energética. Pero hay un mineral que está muy, muy requerido últimamente y es el cobalto. Y Chile tiene una oportunidad importantísima de producirlo y ser líder mundial en su producción. Y vamos a hablar hoy de este tema con una invitada, pero de lujo, que es directora del Centro de Biotecnología y Sistemas de la Andrés Bello. Es bioquímica de la Universidad de Chile, doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con un diplomado también de Estrategia e Innovación en el MIT, en el MIT, y un diplomado de Gestión Empresarial también acá en la Católica. Fue gerente general de la Fundación de Investigación Fraunhofer en Chile, ahí con los amigos alemanes. Le mandamos un saludo. Siempre interesante lo que hace Fraunhofer. Y bueno, y continúa ahora desempeñándose en la Andrés Bello, trabajando estos temas súper interesantes. Bueno, fue gerente general también de Biosigma, filial biotecnológica de Codelco y la japonesa JX Nippon Mining and Metals. Y durante su gestión lideró la industrialización y comercialización del proceso de biolixiviación de cobre con bacterias minerales y sulfurados que no pueden ser explotados por medios convencionales. Eso es interesante por los relaves, vamos a tocar ese tema ahora. Y hablo de nuestra gran invitada, Pilar Parada. Pilar, ¿cómo estás? Te doy la manito por acá. Hola Miguel, buenas noches, ¿cómo estás tú? No, gracias a ti por estar acá. Yo estoy súper bien y contento de que conversemos estos temas, sobre todo por la oportunidad que presentan. Es súper interesante salir un poco del paradigma de que Chile, claro, somos puro cobre o concentrado de otros minerales, pero también en tierras raras y cobalto hay una oportunidad gigante. Mira, y para entrar en materia, cuéntanos un poco. Me gustaría hacer también algunas preguntas personales sobre tus motivaciones personales también en este tema, que es una carrera espectacular en estos temas, súper bien. Pero ¿qué es el cobalto? Para explicarle a todos nuestros amigos televidentes. ¿Y por qué lo llaman el oro azul? Sí, mira, bien interesante. El cobalto es un elemento químico que uno lo encuentra en la tabla periódica, ¿cierto? Pero le llaman el oro azul, es plateado. En su forma, digamos, así como vemos el cobre, que el cobre es rojo, ¿cierto? Medio color rojo, ¿cierto? El cobalto es plateado. Pero normalmente en la naturaleza se encuentra en una aleación con otros elementos y ahí normalmente es azul. Es como el cobre que se ve verdoso. Exactamente, así es. ¿Te fijas? Perfecto. Oye, bueno, está, según entendemos, más o menos también parecido a lo que pasa con las tierras raras, que puede estar en óxidos en roca o en óxidos también en arcillas, se puede encontrar en distintos lugares. Exacto. Eso también permite hacer distintos tipos de minería. Claro, exactamente. Y ya, pero ese tema te lo quería preguntar después, porque también ya que tenemos nosotros en el norte roca, etcétera, en el sur también tenemos reservas de tierras raras y también se ha encontrado cobalto en suelos más arcillosos. O sea, de que hay. Hay, de todas maneras. ¿Y qué potencial tiene en el mundo actual y sobre todo en la electromovilidad, la verdad? Sí. Muy necesario. Mira, lo que pasa es que el cobalto es súper interesante porque es un metal que es capaz de guardar una carga eléctrica mucho mayor. Se dice que tiene mayor densidad de carga. Entonces, para las baterías es maravilloso porque en un tamaño mucho menor tú puedes guardar mayor cantidad de carga eléctrica. Entonces, en el caso de la electromovilidad para los autos es crucial porque uno de los temas más importantes es el tema de la batería. Si tú tienes una batería muy grande, ya no tienes espacio para guardar en la maleta del auto que hicimos nosotros, ¿cierto? Entonces,
efectivamente esto hace que la tecnología sea mucho mejor, más favorable, más beneficiosa para hacer autos eléctricos. Claro, o sea, la batería más chiquitita y además guarda más energía. O sea, Sí, mucho además más no eficiente. se calienta, que ese es otro tema, que muchas otras aleaciones, cuando no utilizamos cobalto, tienden a calentarse, y eso es pésimo para un auto eléctrico. O sea, Sí, y ahí la combinación con el litio, ¿cómo? claro, eso es justamente, nosotros nos gusta hablar esto de la triada que tenemos en Chile, que es ideal para la electromovilidad, porque tenemos el cobre, tenemos el litio y además tenemos cobalto. Entonces son 3 metales fundamentales para la electromovilidad, justamente para el tema de las baterías. Claro. Y además, perdona que no, te por interrumpa, favor. pero justo en Brasil hay también yacimientos de níquel, entonces uno podría pensar más allá y decir, pucha, podríamos hacer en Sudamérica un centro donde efectivamente pudiéramos construir baterías, que es un poco lo que estaba en discusión, ¿cierto? Ahora recientemente con China, si se va a instalar o no en Mejillones esta planta de fabricación de baterías. Yo pienso que es algo súper realista y sobre todo pensando en la huella de carbono, ¿cierto? O sea, si los autos se hacen en China y después se traen a Sudamérica, tenemos una tremenda huella de carbono. En cambio, si se hacen en Sudamérica para venderse en Sudamérica, mejor que mejor, ¿te fijas? Claro, sí. Finalmente la huella de carbono va marcando... O sea, a mí me gusta verlo de esta manera, que claro, el carbono va contaminando y hay... Bueno, ahora han salido opiniones bien diversas respecto a la responsabilidad del hombre. O sea, el carbono, el CO2 generado por el hombre, a ver si realmente mueve la aguja o no, porque es como un 0,3%. Hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no, pero en fin, ese tema está en discusión. Pero independiente del tema ambiental, el carbono sí te va marcando la eficiencia, porque dice, bueno, a más huella de carbono, más viajes, más Exacto. costos. Entonces, igual te marca Es súper relevante. ineficiencia por donde se mire. Exacto. Entonces, la verdad tenemos, sí, como tú bien dices, claro, tenemos esta triada y con níquel en Brasil, mira qué interesante. Me acordé del 2015, el 2016 se hizo el primer llamado de un gobierno a tener oferentes interesados en fabricar baterías. De hecho, una empresa chilena también ofertó, pero ofertó en Mitsubishi, consorcios alemanes, consorcios norteamericanos, o sea, interés hay y sigue habiendo y ojalá que lo podamos Así es. hacer en algún momento. Mira, aparte que se puede decir, no es tan caro. Pero mira, me gustaría hacerte una pregunta que es como, ¿por qué surge la idea de extraer el cobalto? Bueno, ya estamos hablando obviamente del valor, de por qué lo estamos haciendo, pero ¿por qué? O sea, ¿qué institución en realidad tomaron esta bandera ahí de ir Sí. a sacar cobalto? Mira, en realidad esto surge como todo, en un cafecito, como todas las cosas entretenidas de la vida, digo yo. No es que se te prenda la ampolleta así, ¡ting! No, sino que está un poco en la conversa con amigos científicos, amigos de un trayecto similar, porque, bueno, como decías tú al principio por la presentación, muchas gracias, bien florida la presentación. No, merecía total. Claro. Y omití algunas cosas también. Claro. Porque es más largo el currículum. En Biosigma hicimos ahí un trabajo muy, muy interesante en el poder recuperar cobre con bacterias, utilizando bacterias como biolixiviante. O sea, cuando tú lo dijiste ahí al pasar, lo de biolixiviar no mucha gente lo entiende porque es una palabra rara de decir, ¿cierto? Pero significa básicamente disolver desde la roca. Entonces, lo que hacen las bacterias, que son unas bacterias extremófilas, se llaman porque vienen en condiciones extremas, es alimentarse, voy a decir en fácil, del azufre y del hierro, que lo utilizan como una fuente de electrones, que es como su energía. En vez de comer pan, ellos comen azufre o hierro. Y entonces disuelven la roca, sacan el azufre, el hierro y el cobre queda en la solución. Claro, hacen el trabajo que en algún momento, o sea, bueno, la lixiviación tradicional es con ácido. Con ácido sulfúrico. Claro. Pero lo que pasa es que el ácido sulfúrico solo es posible extraer el cobre de los óxidos, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes sulfuros, ¿ya? Que son más difíciles de sacar el cobre que solamente con ácido sulfúrico, tú utilizas ácido sulfúrico más las bacterias. ¿Ya? Entonces, ese proceso se llevó a cabo desde la idea en el laboratorio hasta poner en práctica una planta gigante de producción de bacterias en Codelco, en la división Radomiro Tomic de Codelco, y que todavía está funcionando. Ahí montaron el laboratorio. Sí, Qué y bien. todavía funciona ahí Ahora, en ahí Radomiro mismo, Tomic. entre Labra, Chuquicamata, Así es, en Radomiro Tomic. al medio. Exacto. Ellos, o sea, lo que nosotros hicimos
es llevar desde el laboratorio esto que veíamos que las bacterias podían disolver, este azufre, este hierro que yo te digo, y dejar el cobre en solución, lo llevamos a una planta industrial. Y lo que hicimos fue montar pilas de biolixiviación, pilas de mineral, que son unos cerros grandes de material que contiene el cobre, pero sulfurado, ¿ya? Y los regamos así como quien riega con un aspersor arriba en el cerro, con bacterias. Y eso lo que hizo fue que empieza a disolver, el material y deja el cobre en la solución. Entonces tú recoges en la base del cerro este cobre disuelto. ¿Ya? Claro, o sea, tiene un nivel de obtención mayor y el relave casi sale casi sin nada de cobre, me imagino. O sea, claro, esa es la idea, que tú extraigas la mayor cantidad del cobre posible. Qué bueno, buenísimo. Y eso lo hicimos, y como te digo, hoy día sigue funcionando, y lo hicimos con el objetivo ahí era de utilizar todo esto material que va a botadero, que todavía contiene cobre, claro, y que exacto. no puede ser utilizado porque es muy caro el proceso convencional de extracción de cobre, se utiliza con bacterias que es mucho más barato, ¿ya? Claro. Entonces, bueno, conversando con Patricio Martínez, un gran amigo y científico que me acompañó en esa historia en Biosigma, me dice: oye, ¿por qué no pensamos en aplicar esta misma tecnología en otros minerales? Y ahí ampliamos el cafecito a Brian Townley, que es un investigador de la Universidad de Chile, que Brian es el especialista en cobalto del mundo, diría yo, y él ha hecho un catastro muy interesante de todos los relaves que tenemos, particularmente en el norte del país. Tú sabes que hay un catastro que tiene Sennageomin de que hay 756 relaves en Chile. Y particularmente los relaves, y esto es un hallazgo de Brian en el contexto de otro proyecto que financió la Corfo, encontró que los yacimientos o los relaves que están en la zona de Atacama contienen un tipo mineral que se llama IOCG, que es Iron Ore, Copper and Gold, o sea que tiene hierro, cobre y Claro, en distintos oro. porcentajes, pero En distintos los porcentajes. tienen. Y en forma concentrado, relave en la concentrado. naturaleza, ¿no? En la naturaleza perfecto. están estos IOCG. Entonces, Ya. cuando se, digamos, extrajo el cobre y el oro, que era el principal metal que estaba ahí, quedó ahí, en los relaves, mucho cobalto. Porque el cobalto, y ahí está el hallazgo interesante, se asocia a la pirita, que es otro mineral, que es hierro y azufre, y que queda como un resto de este tratamiento de cuando se obtuvo el oro y el cobre. Mira, y a la pobre pirita siempre la dejaban de lado porque se llevaban el cobre y la pirita queda tirada. Justamente, y queda tirada, Sí. pero el cobalto se asocia a la pirita. Mira. ¿Y qué pasa? Y ahí está la conversa y lo interesante del cafecito. La pirita se la hace chupete la bacteria. Es como si tú le pusieras ahí un Claro. bistec, es Claro. como así, digamos. Qué bien. La bacteria considera que la pirita es una fuente de energía muy, muy útil porque tiene hierro y azufre, que son sus principales fuentes de Su energía. plato favorito. Exactamente, ¿eh? El plato gourmet, vamos a decir, de las bacterias biolixiviantes. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, si tú tratas esos relaves con estas bacterias particularmente, lo que hacen, como ya no hay ni cobre ni oro, es disolver el cobalto. ¿Te fijas? Claro. Y con un proceso que es similar al que nosotros ya probamos a nivel industrial en Radomiro Tomic, pero ahora en vez de para el cobre, para el cobalto. Claro. Entonces eso es lo que plantea este proyecto. Pero qué interesante porque eso debe ser una diferencia total a cómo se extrae en otros lados. Totalmente. Imagínate que ahí en el fondo tú de partida ya no tienes que pagar la minería de esos relaves porque ya están ahí, está Claro. ahí disponible. Tiene la no planta tienes- disponible para procesarlo. Claro, o sea, te ahorras un tremendo costo en la minería misma, digamos, en sacar, en extraer desde el rajo, desde minería subterránea, el mineral. Aquí ya está disponible. Entonces es un reprocesamiento más que una extracción. ¿Sí? Exactamente. Entonces ahí ya tienes un costo muchísimo menor. Y segundo, que las bacterias necesitan en realidad para vivir ácido sulfúrico y poco más. No necesitan mucho más. Entonces en realidad crecer estas bacterias es muy fácil. Bueno, obviamente hay que ser microbiólogo para hacerlo, pero quiero decir que tiene digamos que ya le encontramos el truco de cómo hacerlo. ¿Mm? Pero qué extraordinario. Qué poder hacer la biotecnología. ¿eh? Así La es. microbiotecnología extraordinaria. Sí, maravilloso, porque te permite hacer cosas que uno no se imagina, ¿te fijáis?
Sí. Una pregunta, así un paréntesis. ¿Cómo estamos los profesionales chilenos biotecnólogos? Son súper cotizados afuera también. Sí. ¿Cómo estamos con la competencia a nivel mundial? El nivel mundial. ¿Asia tiene buenos científicos también? Sí, mira, yo siempre digo que el capital humano es lo mejor que Chile tiene. ¿Ah? Mejor que el cobre, mejor que... De verdad te lo digo. O sea, yo mi experiencia... Yo hice mi doctorado en España, después estuve en Estados Unidos, en el MIT. Y siempre lo que me pasa es que los profesionales chilenos son muy, muy bien calificados, porque nuestra educación universitaria es excelente. Y además somos considerados creativos porque estamos acostumbrados a batirnos con pocas cosas, digamos, porque esto de tener recursos escasos y además, otra cosa que yo creo que nos hace particulares, que tenemos una gran resiliencia. O sea, un país que se levanta cada vez que tenemos terremotos está acostumbrado a volver a reinventarse, digamos. Sí, entonces creo que tal eso lo llevamos todos nosotros, en todas las profesiones. Sí. Qué lindo lo que dices, porque sí, es parte de nuestra idiosincrasia, la Así resiliencia y la creatividad. Sí. Remando todos los días. Exactamente. Todos los días metiéndole. Me gusta mucho recalcar eso. Ya, Sí. a mí me gusta tener equipos multidisciplinarios. Yo en Biosigma teníamos de todas las nacionalidades. Ahora en la UNAP también tenemos algunos profesionales de otras nacionalidades. Pero siempre me gusta recalcar que creo que el chileno en general es capaz rápidamente de pararse de nuevo, digamos. Y en la biotecnología, como tú mencionas, esto de equivocarse y volver a intentar por otro lado es parte justamente de lo que significa ser, digamos, investigador. Sí, absolutamente. Que hay coraje ahí, hay coraje en las ganas de Claro investigar que sí. cada vez más. Oye, bueno, esto lo vieron en Codelco, por donde está ubicado el laboratorio, pero lo expandieron a otras instituciones. Por ejemplo, bueno, ya que estaban en Codelco, me imagino que hablaron con ENAMI, por ejemplo, o quizá alguna... No, fíjate que, bueno, lastimosamente esta historia terminó el 2016. Porque, bueno, Codelco se enfrentó a una situación de recorte, digamos, de costos. Claro. Sí, no, y ahora también anda bien. Así es. Entonces, evidentemente, todo lo que tiene, los Bien temas bajo. que tienen que ver con innovación quedan relegados a un segundo plano cuando la prioridad es la operación solamente. ¿Te fijas? Pero la parte entretenida de la historia es que hicimos muchísimas patentes. Bueno, yo soy autora de 176 patentes y la mayoría son de esta tecnología. Entonces, hoy día esta tecnología está disponible porque tú sabes que las patentes tienen 20 años de Hay que activarlas. Claro, efectivamente. Entonces, Quiero hablar, se entonces, pueden con- utilizar efectivamente. De hecho, Codelco ahora ha hecho una plataforma de innovación abierta donde ofrece estas tecnologías y por tanto se puede utilizar estas tecnologías ya ahora a nivel de otros negocios, como el cobalto. Pero qué interesante. Recordemos también un poco que el cobalto no es tan solo, porque cuando hablamos de electromovilidad, claro, yo creo que todo a mí también me pasa, uno se imagina un auto eléctrico. O un bus eléctrico, como hay en algunas comunas de Chile. Buses para trayectos cortitos, pequeños, porque claro, la batería tiene que ser muy grande. Mientras más grande, más autonomía. Un poco ese es el paradigma ahora Sí. actual y no pueden ser tan grandes tampoco. Entonces, claro, tienen ¿cuánto? 300, 400 kilómetros de autonomía. Un bus será unas cuantas vueltas a la ciudad y tiene que ir a cargarse, ¿no? Exactamente. La carga rápida, 45 minutos, una hora, pero el cargador es carísimo respecto a los cargadores de carga lenta, que son 7 horas, que Así pensando es. en cargarlo en la noche, pero que son más baratos. Pero no es tan solo eso la electromovilidad, sino que también, por ejemplo, cargadores frontales, equipamiento de bodegas, no sé, máquinas, por ejemplo, excavadoras, o sea, cosas que no, motores, cualquier tipo de motor de cualquier tipo de vehículo, ya sea industrial, de transporte, de carga, de almacenamiento, etcétera, puede ser eléctrico. Entonces eso ayuda también a que las mismas compañías, sus propias operaciones Sí. internas, se electrifiquen Sí. y dejen de consumir otro tipo de combustible, sino que pasen a una matriz más sostenible. Más Y limpia. es más barata además, si la energía renovable es más barata. Sí. Entonces, la verdad, las oportunidades para el cobalto son gigantescas. Sí. Gigantescas. Mira, es súper interesante lo que tú dices porque nosotros en Chile éramos uno de los principales productores de cobalto hasta la Segunda Guerra Mundial.
¿Por Mira. qué? Porque el cobalto, ahora hablamos de electromovilidad, pero el Claro. cobalto hasta antes de la Segunda Guerra Mundial se utilizaba, como tú bien dices, en motores, de hecho, en tanques, en un montón de aplicaciones, incluso en cerámica. El color cobalt blue, que sirve verdad? para pintar, también contiene cobalto, etcétera. O sea, hay un montón de otras aplicaciones. De hecho, en la industria aeroespacial se utiliza muchísimo el cobalto porque esto de que resiste altas temperaturas, tú puedes mandar un cohete fuera y al ponerle cobalto en la aleación te resiste el pasar por la atmósfera y no se derrite, etcétera. ¿No? Entonces, nosotros éramos una potencia mundial hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, pero claro, como nosotros estábamos, y de hecho nuestro principal comprador era Alemania. Imagínate. Entonces, ¿qué pasó? Que dejamos de producir justamente porque estábamos en el bando de los aliados y no queríamos entregarle más cobalto a Alemania, que era nuestro principal comprador. Y por esa razón se dejó de producir cobalto. Pero Chile tiene una historia, o sea, si miramos hacia atrás, tenemos una historia de producción de cobalto. Pero claro, o sea, imagínate, la mitad del siglo XX produciendo cobalto. Que bueno, me Exactamente. recordó también la minería del salitre, que también fuimos Exacto. potencia en su momento. Algo similar. Sí, tenemos una tradición minera impecable. Importante. Realmente impresionante. Sí, mira, entonces, dentro del contexto, porque ahora tú estás en la Andrés Bello y estás liderando el proyecto se llama IDEA, de Tecnologías Avanzadas 2023. Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué estás mirando Sí. con este programa? Mira, es un proyecto financiado por la ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y que abre estos concursos que son de financiamiento mayor, son 4 años de financiamiento, ¿Ya? y aquí vamos la Universidad Andrés Bello en conjunto con la Universidad de Chile, en conjunto con la empresa Pucobre, que es una mediana minera, que está muy interesada porque principalmente sus relaves contienen lo que yo te decía antes, estos IOCG, son ricos en pirita cobaltífera. Entonces, por esta razón, Pucobre decidió ir con nosotros, nos apoyó en esta aventura que postulamos en mayo a la NID y ahora en septiembre se nos adjudicó con este financiamiento por los próximos 4 años. Entonces nosotros estamos partiendo ahora, fíjate que justamente esta semana la NID ya nos hace entrega de los fondos, ¡Qué así bien! que partimos ahora y estamos empezando ya ahí a montar todos los experimentos que tenemos que montar a nivel de laboratorio, pero la idea de esto es pasar rápidamente a la escala industrial. Y por eso estamos pensando una primera fase que ocurre en laboratorio, donde vamos a probar las mejores bacterias con los mejores minerales, digamos. Y una vez que tengamos ese Dream Team, digo yo, así el equipo perfecto para este mineral, vamos a pasar a ocupar las instalaciones de Pucobre para hacer los primeros ensayos a nivel preindustrial. Digamos. Esa es Pero la qué idea. bien, qué bien por Pucobre que tomó muy el bien. proyecto. Fantástico. Sí, de todas maneras. Ahí es donde uno dice que bien la empresa, porque uno siempre alegamos en Chile, no, las empresas no invierten, no invierten en innovación, no ponen lucas. Fíjate que Pucobre sí se puso, se puso con un porcentaje importante de aporte monetario directamente para poder ser los primeros en probar esta tecnología. Así que nosotros estamos súper contentos, creo que vamos a ser un equipo increíble con ello. Así que felices. Qué bien, qué bien. Me recordaste también nuestro auspiciador Energy Asset, que se pone con plata para auspiciar estos espacios también, Muy para bien, conversar estos también. temas interesantes. Para la Sí, difusión, que eso también es importante. Sí. Saludos a Pucobre, qué bien. Bueno, y otras mineras se tendrán que sumar. Oye, Pilar, y para cerrar, que me estaban diciendo que ya estamos llegando al tiempo, se pasa volando. Siempre tenemos la costumbre de despedirnos con una pregunta. Si tú tuvieras la oportunidad de hacer una cosa o incentivar, impulsar una iniciativa, solo una, para el desarrollo de Chile, ¿qué harías? Impulsar la biotecnología en minería. Claro, Obviamente, ¿o no? pero absolutamente. Es que si uno Claro. piensa en cuál es la principal actividad de Chile y estamos en las grandes ligas, es la minería. Sí. Entonces, desde mi expertise como biotecnóloga, obviamente que quiero seguir poniéndole cerebro a la minería. Absolutamente, y tan poderosa que es la biotecnología, pero absolutamente poderosa. Bueno, y tremenda representante de la industria biotecnológica
acá Gracias. presente. Oye, Pilar, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, que estés muy bien. No, Muchas gracias por la invitación. No, feliz, un honor tenerte acá. Bueno, amigos, increíble el nivel de los ingenieros chilenos y los científicos que están, pero siempre, la verdad, luciéndose a nivel mundial y creando todas estas cosas tan novedosas que finalmente van para el beneficio de todos, creando empleo, avanzando tecnológicamente. Espectacular. Bueno, y se nos acabó el tiempo. Los dejo invitados desde ya a la próxima semana, el próximo martes, como siempre, a las 22 horas, a que vean otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Y acuérdense siempre vernos también en el canal 182 de Zapping. Síganos por nuestras redes sociales, Agricultura TV en Instagram, Facebook y TikTok. Y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.